Ahora, operación contención en Río de Janeiro con lo que pasó en relación a Comando Vermelho y la masacre que se dio en la jornada de ayer, muchas personas muertas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo por estas horas? ¿Y qué lectura podemos hacer de lo que pasa en el vecino país? Nos vamos al móvil en vivo. Juan Andrés Hereda, buen mediodía para vos, ¿cómo te va? No me costas, más de 130 muertos se registraron hasta el momento en Brasil. Operación Comando para derrotar, para debilitar a Vermelho, este grupo que nació en la década del 70 en Brasil. Y vamos a hablar con Augusto Grilli Fox, él es analista internacional, que nos va a dar más detalles sobre qué es lo que está ocurriendo a estas horas. ¿Cómo le va, Augusto? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el contacto. Bueno, básicamente entender que esto es un grupo Comando Vermelho que se genera a mediados de los 70 en Brasil, donde se da la particularidad de que por un decreto los presos comunes son mezclados con los presos políticos en aquel momento, y que básicamente surge como una estructura que exige mejores condiciones para lo que es el sistema carcelario, para la inclusión luego. Y después esto, a partir de la retirada de los presos políticos, quedan estructuras dentro de las cárceles con presos comunes, los cuales van generando la estructura más importante de Río de Janeiro, y podríamos decir con presencia en 25 de los 27 estados de Río de Janeiro. Esta operación la está llevando a cabo el gobernador de Río de Janeiro, que es opositor al gobierno ejecutivo, ¿no? Exactamente, de hecho hay muchas lecturas en base a lo que planteas, lo cual es muy importante, en el sentido de que lo que se plantea es esto: se da una intervención la cual entienden como exitosa en Río de Janeiro, pero cuando la analizan desde lo macro y desde especialistas de seguridad nacional, lo que plantean es que no puede haber existido un éxito tan concreto si existieron 132 personas asesinadas, entre ellas 4 policías, y es ahí donde uno va analizando y va tomando variables que le dan una connotación política en un año preelectoral. Brasil va a elecciones el próximo 4 de octubre del 26, y en este marco es donde vemos y vamos tomando esta forma de proyección política con un tema tan delicado y tan complejo como lo que es el narcotráfico, y como lo que va a posicionar sin duda a un candidato que puede llegar a ser Claudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, o quien va a intentar serlo, contra Lula da Silva, quien ya dijo que va a ser candidato. ¿Cómo se entienden, cómo se toman este tipo de acciones en una democracia? Las particularidades y la idiosincrasia de Brasil es absolutamente distinta a la de Argentina. Este grupo es un grupo estructural, un paraestado, podríamos decir, en Brasil. Además de lo que es el narcotráfico, también se dedica a lo que es la venta ilegal de combustible, se dedica a lo que es la extracción minera ilegal, lo que es el secuestro extorsivo. Entonces ahí donde se genera una estructura muy fuerte, que además entre el 2022 y 2023, a partir de la posibilidad mediante el gobierno de Jair Bolsonaro de la compra de armas por civiles, se armó muchísimo más el Comando Vermelho y adquirió mucha tecnología, lo cual hoy lo pone en un punto que hasta por ahí es muy complejo hasta para un propio Estado. En este sentido creo yo que lo que se necesita justamente es la colaboración global, pero con mucho cuidado. Esta colaboración tiene que ser de organismos, no de países específicos, porque es ahí donde se puede llegar a generar instancias que sean aún más graves por intervencionismo. Juan. ¿Cómo puede perjudicar este ataque del Comando Vermelho a la Argentina, por ejemplo, a países vecinos? ¿De alguna manera puede perjudicar? Sin duda, de hecho desde Argentina se ha planteado una alerta en relación a la frontera, porque esto activa regionalmente las variables y los nexos que tienen estos grupos catalogados terroristas. Entonces es ahí donde hay que ser muy precavido y articular principalmente mediante las cancillerías para poder a la vez estar a disposición y poder articular información de la forma más inmediata posible. Sí, Sergio, Augusto los está escuchando. Bueno, ¿qué tal, Augusto? Con Noelia Nieto te estamos escuchando aquí en el mediodía. Algo de las cosas que uno ha leído, que estos grupos manejan estaciones de servicio, cobran impuestos, viven en favelas, pero adentro de las favelas hay mansiones, que no solamente, y que ya no les importa tanto la droga, sino que tienen tantos negocios en el mundo que la droga pasa o representa solamente el 10% de los negocios que tienen. ¿Esto es real? Sí, de hecho es importantísimo esta explicación que has dado, Sergio, porque cuando vos analizás el estado actual en el que se encuentran, es cuando ya los negocios ilegales pasan a la legalidad. Todo este proceso por el que vos contás que administran fondos los lleva a que estas inversiones sean inversiones lícitas. Esto se da justamente también cuando se generan amplios blanqueos que no identifican orígenes y permiten legalizar toda una estructura generada en clandestinidad o en ilegalidad. En este marco es donde ya se ha encontrado este comando,
justamente por el tiempo y la capacidad de fuerza y los vínculos también parapolíticos que pueda llegar a tener. Augusto, lo otro que queríamos consultarte, y gracias por compartir estos conocimientos con nosotros, a mí me llamaba mucho la atención escuchar que esta gente maneja todo desde la cárcel. Es como que a partir de la cárcel tienen el manejo absoluto de todo lo que está pasando afuera. No sé si es la misma información que tenés vos. Exacto, es un método que... Sí, de hecho los principales referentes se encontrarían en las cárceles, es desde ahí de donde se dan justamente discusiones en relación a la tenencia o no de elementos de comunicación hacia el exterior. En la provincia se debatió bastante por medidas judiciales hace poco tiempo, obviamente que con distintas magnitudes, pero es un poco esa discusión en lo macro. Se debe dar un acceso concreto a telefonía celular, alcance a Internet. ¿Qué puede representar esto en riesgos? ¿Puede existir controles de este tipo de acciones? Bueno, son discusiones concretas que para mí se deben dar, como lo planteaba recién, a nivel regional y a nivel global, con intervención de organismos para poder tomar medidas conjuntas, porque estos grupos también tienen redes a nivel global. Bien. Juan, el cierre, todo tuyo. Sí, para terminar quería preguntarle a Augusto si se sabe quién es el jefe del Comando Bermejo, primero eso, y en cuanto a los muertos, ¿se han identificado a personas que están directamente relacionadas con este comando? Mira, en cuanto al principal referente, para mí es un error ponerle nombre y apellido, porque justamente ese es el objeto que tienen, tratar de hacer identificar personalidades que no son concretas, y por otro lado, en relación a los distintos identificados, hay hechos civiles entre los 132 muertos que se han identificado hasta ahora, hay referentes del Comando Bermejo, pero también se retiraron muchos. La realidad es que no le han ganado una guerra al Comando Bermejo, el Comando Bermejo sigue, si bien obviamente golpeado, pero esto lleva a la visualización, principalmente en medios de comunicación y al acto político de Brasil, esta instancia. Entonces es a donde hay que estar muy atentos. Muchas gracias. A ustedes. Chicos, esa es toda la información. Sin duda vamos a seguir muy atentos porque, como decía ahí, es una guerra contra el Comando Bermejo que no ha terminado todavía.